histórica de la muerte de Cristo en la cruz, que solemos pensar en la cruz de Cristo como un evento único, cuyo contexto se limita únicamente a la única semana de vida en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y aún vamos más allá. Casi siempre cometemos el error de relacionar la cruz de Cristo con el Viernes Santo. Cuando pensamos en la cruz de Cristo, pensamos solamente en el Calvario, solamente el Viernes Santo. Cuando hacemos eso, pasamos por alto que la expiación que Cristo llevó a cabo no es un evento aislado que surgió de forma espontánea. Todo lo contrario. La cruz de Cristo es la culminación, el clímax, el punto culminante de siglos de historia redentora. Lo que queremos decir es que siglos antes Dios había puesto en movimiento ciertas cosas que alcanzaron su punto culminante con la muerte del Señor Jesús. Uno de esos antecedentes históricos del sacrificio de Jesús es el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y es importante que comprendamos cómo se relaciona la obra expiatoria de Cristo con este pacto. Pues solamente así, si relacionamos bien qué tiene que ver la muerte de Cristo con el pacto que Dios hizo con Israel, solamente así vamos a poder valorar correctamente lo que nuestro Señor logró para nosotros en la cruz del Calvario. Como sabemos, un pacto es un convenio entre dos partes. Todo pacto tiene estipulaciones. Todo pacto tiene cláusulas que deben cumplirse. Por ejemplo, ustedes y yo tenemos un pacto, bueno, los que Dios nos permite, somos la mayoría, trabajar, pues tenemos un pacto laboral, un convenio que firmamos. Nosotros, a través de ese convenio, de ese contrato, de ese pacto, nos comprometimos a trabajar haciendo ciertas actividades por determinado número de horas. Y a cambio de eso, nuestro patrón se comprometió a remunerarnos con cierta cantidad de dinero, ¿no? Con ciertas prestaciones también. Por supuesto que esos beneficios, esas prestaciones, están sujetos a que nosotros cumplamos la parte del convenio o del pacto que nos toca. Para yo obtener derecho a los beneficios del pacto, tengo que cumplir con las obligaciones del pacto. El pacto que Dios hizo con su pueblo Israel no es distinto en ese sentido. Es decir, Dios hizo un pacto con su pueblo y también había obligaciones que el pueblo debía cumplir para obtener beneficios de parte de Dios. Y si vamos al libro de Deuteronomio, allá en el capítulo 28, la Biblia explica claramente el detalle de los términos de este pacto que Dios hizo con Israel. Miren, a partir del versículo 1, Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y enseguida se enumeran esas bendiciones. ¿Cuáles son? Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre, estos son los hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Es decir, donde quiera que vayan, hagan lo que hagan y en todo lo que tengan serán bendecidos. Sí, y solo si cumplen los términos del pacto. Sí, y solo si obedecen a Dios. Y entonces cambiamos de página. Después de leer estas maravillosas promesas de que seremos benditos en la ciudad y en el campo, de que nuestros hijos van a ser benditos, de que nuestros trabajos van a ser benditos, de que nuestras despensas van a ser bendecidas, después de eso nos topamos de pronto con un pero que no presagia nada bueno. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Fíjense el 18. Maldito el fruto de tu vientre. Tus hijos van a ser malditos. El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y aquí vemos cómo la maldición es directamente contraria a la bendición. Si desobedecemos, vayamos donde vayamos, hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos, seremos maldecidos. Y es necesario que notemos el alcance de la maldición. Hermanos, alcanza todo aspecto de nuestra vida. Así como la bendición de Dios, cuando obedecemos, alcanza todos los aspectos de nuestra vida. La maldición de Dios también alcanza todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, para captar bien la bendición y para captar bien la maldición, debemos primero comprender lo que los judíos entendían por bendición. ¿Qué es la bendición? ¿Qué era la bendición para un israelita? Y para entender bien este concepto de la bendición, puede servirnos unas versiones que hay del capítulo 5 de Mateo, en donde el Señor expresa las bienaventuranzas. Porque estas versiones, como la nueva versión internacional, no creo que nadie traiga la nueva versión internacional. Pero si la tuviéramos, bueno, yo sí la traigo. Veríamos como en la versión 60, miren, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué dice Mateo 5? La primera bienaventuranza. Nada más díganme la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La nueva versión internacional no dice bienaventurados, dice dichosos. Dichosos los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? El sentido, la razón de poner dichosos es porque en nuestro idioma nos sentimos más identificados con la palabra dichoso que con la palabra bienaventurado. Y ciertamente, sí, entendemos más la palabra dichoso que la palabra bienaventurado. El problema es que cuando lo traducimos así, nos quedamos cortos, empobrecemos el significado de la palabra bienaventurado. ¿Por qué? Porque nos podemos sentir dichosos por muchas cosas. Es decir, hasta cuando probamos un Hershey o
o un Crunch, o el chocolate quemado, o un Constanzo, nos sentimos dichosos, ¿no? Cuando gana nuestro equipo nos sentimos dichosos, y eso no nos hace bienaventurados. Es el problema, ¿ve? El sentido en el que usa la Biblia la palabra bienaventurado va mucho más allá de sentirnos dichosos. Para un israelita, la bienaventuranza consistía en recibir el favor supremo que alguien pudiera esperar de la mano de Dios. Eso era ser bienaventurado, recibir de parte de Dios el mayor favor en que se pudiera pensar. El doctor Sproul, hablando de este tema, tiene una manera muy práctica de explicar esta situación, que era la bienaventuranza para un israelita. Y él lo hace analizando la bendición sacerdotal del pueblo de Israel. Esa bendición que nosotros repetimos cada domingo, el doctor Sproul la analiza y así nos da el ejemplo de lo que significaba y lo que significa para un israelita la bendición de Dios. Si recuerdan, la bendición dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso dice la bendición. Si ponemos atención, el primer versículo, la primera parte de la bendición, expresa el deseo de alguien hacia otra persona de que esa persona reciba la bendición de Dios. Por eso empieza: Jehová te bendiga y te guarde. Es lo que yo te deseo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Y los otros dos frases, o los otros dos versículos, definen lo que un israelita entendía que es esa bendición. La bienaventuranza, o la mayor bendición que alguien puede recibir, de acuerdo a esta bendición, es mirar el rostro de Dios. Esa es la mayor bendición que alguien puede recibir, de acuerdo a esta bendición sacerdotal. Mirar el rostro de Dios. Es decir, la bienaventuranza de la que se habla aquí está relacionada con la cercanía de Dios en nuestras vidas. Cuanto más cerca Dios esté de nosotros, más bendecidos seremos. Mientras más lejos esté Dios de nosotros, más maldecidos seremos. Ser bendecidos, pues, es estar cerca de Dios, ¿sí? Eso es la bendición, tener a Dios cerca, estar en la presencia de Dios. Esa es la mayor bendición, esa es la bienaventuranza. Ahora, si eso es la bendición, ¿qué es la maldición? La maldición es exactamente lo opuesto a la bendición. Y si cambiáramos la bendición sacerdotal por una maldición sacerdotal, tendríamos que leer así, o tendríamos que repetir así: Jehová te maldiga y te destruya. Jehová te dé la espalda y no tenga piedad de ti. Jehová aleje de ti la luz de su rostro y te deje en oscuridad y no tengas paz. Esa es la maldición. Totalmente opuesta, y suena feo, es peor. La maldición implica quedar apartado de la presencia de Dios, ser echados a las tinieblas de afuera, estar distantes de la mirada misericordiosa de Dios. ¿Qué causa esta maldición? ¿Qué nos puede acarrear esta maldición? De acuerdo a Deuteronomio 28. Nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia acarrea sobre nosotros esta maldición tan terrible que acabamos de escuchar.